Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fueron los partidos que se disputaron ayer por las vueltas de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ya tenemos a los 4 equipos semifinalistas. Real Madrid, Manchester City, Inter y Milan son los 4 conjuntos que tendrán la posibilidad de levantar esta temporada la Liga de Campeones de la UEFA. En el día de ayer, el Manchester City hizo lo propio, no pudo ganar. Empató 1-1 con el Bayern de Múnich en el Allianz Arena y terminó clasificando por el 3-0 conseguido en la ida en el Etihad Stadium. Por el lado del Inter, la eliminatoria parecía muy sencilla, teniendo en cuenta que había ganado 2-0 en condición de visitante al Benfica en el Estadio da Luz en el primero de los cotejos. Sin embargo, ayer, cuando parecía que la llave iba a terminar con un resultado muy holgado, igualó el Benfica sobre la hora y el partido de vuelta terminó 3-3, por lo que, si bien es cierto, el Inter clasificó con 2 goles de diferencia, el Benfica estuvo en pelea hasta el final. Intentó, más allá de estar eliminado, ganar el partido hasta la última pelota. Ahora habrá que esperar poco menos de un mes. En la semana del 8 de mayo se jugarán los cotejos de idas de las semifinales y una semana más tarde se jugarán las vueltas. Luego sabremos quiénes son los 2 equipos que irán al encuentro definitivo en Estambul. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el partido entre el Bayern Múnich y el Manchester City, las formaciones de ambos equipos. Los dos conjuntos iban a poner el 11 estelar que hoy por hoy tienen a disposición. Los dos directores técnicos, tanto Thomas Tuchel con el Bayern como Pep Guardiola con el Manchester City, sabían que más allá de que el compromiso tuviera un 90% ya de la serie sellada a favor del City, iban a tener que ponerlo mejor porque el conjunto alemán, si daba todo lo que tenía para dar, podía llegar a dar vuelta a la serie y obviamente el Manchester City no quería ningún tipo de sorpresas. Por el lado del Bayern formó con el 4-2-3-1 clásico con Jan Sommer en el arco, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt y Joao Cancelo, justo un ex City, fueron los 4 defensores. Joshua Kimmich el capitán y Leon Goretzka se repartieron el centro del campo de juego. Los 3 mediocampistas un tanto más ofensivos fueron Kingsley Coman, Jamal Musiala y Leroy Sané, y la referencia de área fue Eric Choupo-Moting. Por el lado del Manchester City, Guardiola ha implementado esta nueva alineación ya desde hace bastante tiempo, con 4 defensores centrales formando la última línea defensiva, con un 4-3-3 que no es tan clásico, que a veces hasta se transforma en un 3-6-1. El arquero fue Ederson, los 4 defensores John Stones como lateral por la derecha, Akanji y Rubén Díaz, los 2 zagueros más centralizados, y Nathan Ake fue el lateral por la izquierda. La mitad de la cancha se la repartieron entre Rodri, el capitán Ilkay Gundogan y Kevin De Bruyne, y más adelantados jugaron por los costados Bernardo Silva y Jack Grealish, y la referencia de área fue Erling Haaland. En cuanto a las acciones del partido, por el hecho de estar obligado a tener que sí o sí ir a buscar el resultado, el Bayern terminó teniendo más dominio de la pelota, pero sin ser lo suficientemente claro como para generar innumerables situaciones de gol. La realidad es que el conjunto alemán, si quería meterse entre los 4 mejores, iba a tener que meter en un arco al equipo inglés, porque de otra manera era prácticamente imposible que le convirtiera 3 tantos como para mínimamente forzar la prórroga. La situación más clara en el primer tiempo iba a estar en los pies de Erling Haaland, que iba a tener un penal a los 36 minutos, pero este no iba a poder convertir. Raro en el noruego, que es el máximo goleador de la actual edición de la UEFA Champions League y es el único futbolista hoy por hoy de toda la Premier que tiene un promedio de gol de más de un tanto por partido jugado, inclusive es superior ese número por parte del atacante que está defendiendo los colores del Manchester City. En general, el City, si bien nunca apuesta a un juego de contraataque, en esta oportunidad se mantuvo esperando a ver qué es lo que hacía el equipo alemán. Thomas Tuchel sabía que sus dirigidos tenían que dar siempre un paso hacia adelante, y eso provocaba que en algunas ocasiones la defensa quedara un tanto desprotegida, y sabiendo del nivel individual que está teniendo, por ejemplo, Upamecano, que lamentablemente su rendimiento es muy pero muy flojo, claramente es uno de los responsables de esta eliminación por parte del Bayern, teniendo en cuenta que tiene responsabilidad en el segundo tanto en Inglaterra en el partido de ida, y también ha tenido responsabilidad en el gol del City en esta ocasión, además de que fue quien cometió el penal que había terminado errando Haaland. En el segundo tiempo llegaría la apertura del marcador por parte de los ingleses.
a los 12 del segundo tiempo y luego de que Upamecano no pudiera detener el embiste del noruego, el atacante definió ante la salida de Sommer para marcar el 1-0. Posteriormente el Bayern Múnich llegaría a la igualdad por medio de un penal que Kimmich no desaprovecharía a los 38 minutos del segundo tiempo, luego de una jugada de Mané que intentó tirarle centro. Ya había ingresado el senegalés, recordemos que fue sancionado por el Bayern por el conflicto que tuvo con Sané, pero en esta oportunidad Tuchel lo hizo ingresar en el segundo tiempo justamente por Sané. Se vio la imagen de cómo se daban la mano, pero claro está, no son amigos ni mucho menos y quedó cierta rivalidad de lo que pasó durante la semana pasada. Penal para el Bayern Múnich, empate 1-1 y así iban a terminar las acciones. El equipo alemán, si bien es cierto que no hizo un mal partido si analizamos únicamente estos 90 minutos jugados en el Allianz Arena, la realidad es que en la Champions League importa tanto el partido de ida como el cotejo de vuelta. Y los futbolistas del City no cometieron errores y si lo hicieron fueron fallas mínimas, como este penal casi en los últimos 10 minutos antes de terminar la serie. Por el lado del Bayern nunca fue sólido defensivamente y los jugadores en general tuvieron un rendimiento por debajo de lo que normalmente pueden dar. Recordemos que el Bayern Múnich, antes de esta llave frente al Manchester City, había ganado los 8 primeros partidos de la Liga de Campeones de la UEFA y no se las había ganado a cualquier equipo. Le había ganado los 2 encuentros al Barcelona, había vencido en 2 oportunidades al Inter, que es uno de los semifinalistas del equipo del cual voy a hablar ahora en unos minutos, y también le había ganado los 2 partidos al PSG, por lo que la Champions del Bayern venía siendo espectacular. Sin embargo, como sabemos, la dirigencia, más allá de todos estos resultados, decidió despedir a Julian Nagelsmann para traer a Thomas Tuchel. Los resultados no se dieron por el momento y por eso mismo el equipo alemán está eliminado, mientras que el Manchester City se mete nuevamente, como en las últimas 2 ediciones, en las semifinales del torneo. Vamos ahora con el otro partido, vamos a comenzar repasando las formaciones tanto del Inter como la del Benfica. El conjunto dirigido por Simone Inzaghi formó con su característico esquema de 3 defensores, 2 carrileros, 3 mediocampistas y 2 centrodelanteros. André Onana estuvo en el arco, los 5 defensores fueron Denzel Dumfries, el carrilero por la derecha, Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni fueron los 3 centrales y el carrilero por el costado izquierdo fue Federico Di Marco. En el centro del campo de juego jugaron el capitán Marcelo Brozovic y a sus costados Nicolo Varela y Henry Mkhitaryan, con Lautaro Martínez y Edin Dzeko como pareja de atacantes. Por el lado del Benfica, el 4-2-3-1 que también viene implementando el director técnico alemán Roger Schmidt durante toda esta temporada. Lamentablemente para el Benfica no está pasando por su mejor momento, pero aún así terminó dando la cara sobre el final de este partido frente al Inter. El arquero fue Odiseas Vlachodimos, los 4 defensores Gilberto, Antonio Silva, el capitán Nicolás Otamendi y Alejandro Grimaldo, la pareja de mediocampistas centrales conformada por Florentino Luis y Chiquinho. Más adelantados jugaron Joao Mario, Rafa y el noruego Fredrik Aurners, y el centro delantero y referencia de área fue el joven portugués Gonzalo Ramos. Y vamos ahora con el otro duelo de cuartos de final que tuvimos ayer. En el Giuseppe Meazza, el Inter y el Benfica igualaron 3-3. Con este resultado, el conjunto italiano se metió en las semifinales y enfrentará nada más y nada menos que al Milan en la siguiente instancia, por lo que tenemos un conjunto italiano sí o sí en la final del torneo. En esta ocasión, en este partido puntualmente, el equipo portugués sabía que tenía que, al igual que el Bayern de Múnich en el primero de los compromisos mencionados, dar un paso hacia adelante para poder dar vuelta a la serie, porque el Inter había conseguido un enorme resultado en el Estadio Daluz, en la cancha del Benfica, tras haber ganado por 2-0 en un cotejo en el cual los 2 equipos mostraron sus armas, pero a la hora de cometer menos errores y de ser más efectivos de cara al arco rival, el Inter estuvo muchísimo más acertado. En este cotejo pasó absolutamente de todo. Lo que se le puede destacar al Benfica es que, más allá de que en un momento el global estaba a 4 goles de diferencia, porque el Inter en un momento estaba 3-1 arriba, nunca se venció y el equipo de Portugal siempre estuvo
metido en el partido tratando por lo menos de dejar la mejor imagen posible. Algo parecido le había pasado en la edición de la Champions del año pasado, cuando había caído en el primero de los cotejos en cuarto de final en condición de local contra el Liverpool, y en Anfield terminó dejando una buena imagen empatando 3-3 contra el conjunto que terminaría siendo subcampeón de la Champions. En esta oportunidad también terminó dejando una muy buena imagen contra el Inter, y es una grata sorpresa que el Benfica por 2 años consecutivos haya quedado entre los 8 mejores del torneo. En cuanto a las acciones, a los 14 minutos Nicolo Varela marcaba el primer tanto del cotejo a favor del Inter. Varela convirtió el primer gol en el partido de ida y el primer gol en este cotejo de vuelta. Hace mucho que un futbolista italiano no convertía en 2 partidos en una serie de cuartos de final. Antes de terminar el primer tiempo llegaba el gol de la igualdad para el Benfica. El noruego Fredrik Aurners marcaría el empate y le daba alguna mínima esperanza a los lusos de poder alcanzar un triunfo en la segunda parte que les permitiera meterse en las semifinales. Sin embargo, llegaron los goles de los argentinos. Primero a los 20 minutos Lautaro Martínez y después a los 28 el ingresado Joaquín Correa marcarían el segundo y el tercer tanto definitivo para que el Inter se pusiera 3-1 arriba y estuviera totalmente liquidada la serie. El conjunto portugués tenía que marcar 4 tantos en 10 minutos. No pudo hacerlo, convirtió 2 a los 41 por medio de Antonio Silva, el joven defensor central de tan solo 19 años, y en el cuarto minuto de descuento el croata Petar Musa marcaría el 3-3 definitivo. Un Benfica que en este partido terminó rematando al arco 5 veces contra 3 del Inter, que estuvo al 100% en cuanto a su efectividad en los 3 palos del equipo portugués. Verdaderamente lo de el Inter ha sido fenomenal en ese sentido. Es un conjunto que no brilla, que no está pasando por el mejor momento en la temporada. De hecho, ganó solamente 2 de los últimos 10 partidos oficiales, pero aún así le ha alcanzado para meterse entre los 4 mejores de Europa, mientras que el equipo luso se ha quedado con las manos vacías nuevamente. A pesar de todo esto, como dije recién, terminó siendo una gran Champions del Benfica, mientras que el Inter va ahora por la final. Y conocemos el cuadro definitivo rumbo a Estambul. Ya se saben las fechas en las cuales se estarán disputando las semifinales de la Champions League. El martes 9 y miércoles 10 se jugarán los partidos de ida, mientras que una semana más tarde, el martes 16 y el miércoles 17 de mayo, se estarán jugando los cotejos de vuelta. El Real Madrid enfrentará al Manchester City primero en el Etihad Stadium y la vuelta será en el Santiago Bernabéu, al igual que en la Champions pasada. Recordemos que en la 2021-2022 el City se impuso 4-3 en Inglaterra, mientras que el Real Madrid ganó 3-1 en España luego de los 2 goles de Rodrigo sobre la hora, porque estaba perdiendo 1-0 el conjunto de la capital española. Mientras que por otro lado tendremos una semifinal entre 2 equipos italianos, el Milan y el Inter, que no están pasando por su mejor momento. La realidad es que no han ganado muchos partidos de los últimos compromisos que han disputado, pero están a tan solo 2 encuentros de meterse en una final de Champions. Los 2 conjuntos de Milán disputarán un clásico después de 20 años y hay muchas posibilidades de que tengamos 2 partidos verdaderamente sensacionales.